¿La verdad te ofende? Si la verdad te ofende, es porque estás mal en tu forma de pensar y de actuar. Y solo tienes dos opciones: enojarte contra el que te está diciendo la verdad, o reconocer la verdad corrigiendo tu mal proceder. Jesús dice: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Reconocer la verdad, aceptando la corrección, nos lleva a recibir el bien que Dios nos da, que es la libertad de los hijos de Dios. No aceptar la verdad, rechazando la corrección de Dios, nos lleva a seguir practicando el pecado. Dice Jesús: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí permanece para siempre a la familia. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Juan capítulo 8, del 34 al 36. No pierdas la oportunidad de obtener la libertad que nos ofrece Jesús para pertenecer a la familia de Dios y entrar a la abundancia de la generosidad de Dios que nos da la vida eterna. Perder esta oportunidad nos dejaría en la triste situación de un esclavo, al cual nadie echará de menos a la hora de su muerte. Dice la Biblia: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. Gálatas capítulo 4, versículo 30. Los pecados arrastran a las personas cruelmente a la condenación eterna. Por lo tanto, rechazar la corrección, manteniendo tu forma de pensar y de actuar que está equivocada, es perder la oportunidad de que tus pecados te sean perdonados por Dios. Dice la Biblia de Jesús, que nos dice la verdad: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Juan capítulo 1, del 1 al 5. En su forma de pensar y de actuar, Jesús es muy superior a nosotros. Es una luz admirable. No creas que Él no va a encontrar errores y pecados en tu vida, de los cuales necesitas corregirte. Para esto vino Jesús, para darnos el perdón de pecados, si lo puedes aceptar, arrepintiéndote de tu mal proceder. Dice la Biblia: la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios
no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan capítulo 1, del 9 al 14. Su pueblo no lo pudo recibir porque no aceptó la corrección de Dios. Jesús era judío y vino a su pueblo a corregirlo de su manera de pensar y de actuar que está equivocada, para que alcanzaran la libertad de los verdaderos hijos de Dios. Pero ellos no lo entendieron así y se enojaban tanto cuando les decía la verdad que lo querían matar. Dice la Biblia, Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban ahí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio, y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas capítulo 4, del 16 al 30. ¿Por qué se enfureció tanto el pueblo judío con estos ejemplos de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio? Porque el pueblo judío se encontraba enaltecido, creyendo ser el pueblo de Dios, y menospreciaba a los demás pueblos por considerarlos pecadores. El que se cree justo no ve la necesidad de arrepentirse de sus pecados,
Solo se cree en el derecho de recibir los milagros y el favor de parte de Dios. Sin embargo, la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. Porque el Altísimo, el que vive para siempre, cuyo nombre es Santo, dice: yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde y afligido, y le doy ánimo y aliento. Isaías 57, versículo 15. Por eso Jesús constantemente les hacía ver la necesidad de humillarse delante de Dios. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo, de pie, oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Jesús reprendió a la iglesia de Laodicea diciendo: yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada, y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Apocalipsis capítulo 3, del 15 al 19. Esta franqueza de Jesús hace que muchos lo odien. Jesús dijo a sus hermanos: los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian, porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Juan capítulo 7, versículo 7. La verdad, al mismo tiempo que nos hace ver claramente que estamos mal, que tenemos que arrepentirnos de nuestro mal proceder, nos muestra su amor incomparable. Dice Jesús: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Juan capítulo 3 del 16 al 21. Amigo, crea la verdad y deja de pensar en hacer el mal y deja de actuar como un malhechor y acepta la corrección de Dios para que vivas una vida nueva que sea agradable delante de Dios.